2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola, hola, hola. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Soy el profe Oscar del área de matemática y en esta oportunidad continuaremos con las fracciones algebraicas, es decir, con la suma y diferencia con denominadores compuestos. Te invito a que busques la página 275 del texto del Ministerio de Educación. Entonces, comencemos. Recordemos que para poder hallar el mínimo común múltiplo, de todos los factores elegimos los comunes y no comunes con su mayor exponente. Por ejemplo, en esta expresión, lo que tenemos que hacer es descomponer como un producto. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a escoger los factores comunes y no comunes. Que en este caso, los comunes sería x, pero con su mayor exponente sería x al cuadrado. Y, que también es común, pero con su mayor exponente, que en este caso es y elevado a la tercera. Y los no comunes serían en este caso z. Es por eso que de estas dos expresiones el mínimo común múltiplo sería esta expresión. Ahora nos vamos a la página 275 del texto del Ministerio de Educación. En este ejemplo, para poder encontrar el mínimo común múltiplo, primero tenemos que descomponer, por ejemplo, el 8 y el 12 en sus factores. Y para poder encontrar el mínimo común múltiplo, vamos a escoger los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Entonces, por ejemplo, sería de la siguiente forma: 8 podemos sacar la mitad, que es 4, mitad de 4 es 2, y sacamos mitad de 2 es 1. De tal manera que esto yo lo puedo expresar como 2 elevado a ¿cuántas veces repite el 2? 3. 2 elevado a la tercera. Y el otro sería de la misma forma. Descomponemos 12. Entonces ahora lo escribimos como, y el otro sería también. Muy bien, ahora para poder escribir el mínimo común múltiplo sería, como habíamos dicho, tendríamos que poner o escoger los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. En este caso común es el 2, pero como está elevado a la tercera, este es el que vamos a tomar en cuenta. Entonces aquí sería 2 elevado a la tercera. Otro valor que es, o factor que es común, es el x, pero con su mayor exponente sería x al cuadrado. Ahora los no comunes. Este sería el mínimo común múltiplo de estas dos expresiones. Con esa idea, os recuerdo, ahora vamos a encontrar la suma de estas tres fracciones empleando el mínimo común múltiplo. Entonces, para eso, primero vamos a hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso, a cuadrado menos 4, el otro sería a cuadrado menos a menos 6, el otro sería a cuadrado menos 5a más 6. Entonces, de esos tres denominadores hallamos de la misma forma el mínimo común múltiplo. En este caso tenemos que primero descomponer en sus factores para poder después encontrar el mínimo común múltiplo. En el primer denominador, como podemos observar, es una diferencia de cuadrados. En el segundo y tercero es el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, donde podemos con una técnica poder encontrar la descomposición de factores como un producto.
Entonces del primero, como indicamos, es una diferencia de cuadrados que lo podemos escribir como a menos 2 por a más 2. El segundo y tercero habíamos indicado que es el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, que lo podemos expresar en este caso como el producto, donde acá podemos ver que podemos expresarlo como negativo, porque este signo vamos a copiar, y para obtener este signo lo que tenemos que hacer es multiplicar estos dos signos. Menos por menos nos va a dar más. Entonces nos hacemos una pregunta para poder encontrar los números, estos dos números que multiplicados nos den 6, y a la vez, como son signos diferentes, restados nos den, ¿cuánto tenemos acá? Negativo 1. ¿Cuáles serían? Serían 2 y 3, porque 2 por 3 nos va a dar 6 y restados nos va a dar 1. Pero para que salga negativo 1, entonces ¿cómo tendría que ser el orden que tenemos que anotar? Sería primero el 3 y luego el 2. ¿Por qué? Tiene que salir negativo 1. De la misma forma hacemos el siguiente, que sería a negativo, a negativo. ¿Por qué negativo? Porque el primero acá vamos a notar que es negativo, y para obtener este signo tenemos que multiplicar este con este. Menos por más, menos. Entonces dos números que multiplicados me den 6, y a la vez, pues, como están signos iguales, sumados nos den negativo 5. Entonces serían también 3 y 2. En este caso no importaría el orden en el cual vamos a anotar. 3 y 2. Y ahora vamos a escribir cuál sería el mínimo común múltiplo de estas expresiones. Como podemos observar, sabemos que tenemos que anotar los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. En este caso no hay factores comunes, como podemos ver. Entonces vamos a anotar los no comunes, que en este caso sería a más 2, a menos 2 y a más 3. Entonces ya tenemos el mínimo común múltiplo. Reescribiendo las fracciones, y como ya hemos obtenido el mínimo común múltiplo, lo que tenemos que hacer ahora es proceder a sumar las fracciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Al igual como hacíamos o sumamos fracciones, utilizamos la misma técnica. Es decir, que esta expresión, lo que tengo que hacer es dividir entre este denominador, y el resultado de esa división hay que multiplicar con este numerador. Entonces, como podemos observar, esta expresión dividido entre esta expresión, como podemos ver, que quedará a menos 3, y eso multiplicamos con a menos 1. Entonces más, de la misma forma, esta expresión dividida entre este, y como podemos ver, va a quedar a menos 2, que va a multiplicar a menos 2, más, por último, esta expresión dividida entre esta expresión, como podemos ver, que quedará, va a quedar a más 2, que va a multiplicar a este numerador, que es a más 6. Entonces a más 6 multiplicado por a más 2. ¿Cómo vamos a multiplicar? Multiplicamos de esta forma, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? A
por a al cuadrado, a por menos 3, menos 3a, menos 1 por a, sería menos a, menos por menos, menos 1 por menos 3 sería más 3. De la misma forma multiplicamos estas dos expresiones. Entonces, como podemos ver, ahora podemos simplificar expresiones. Aquí tengo menos 3a, menos a, menos 2a, menos 2a, y aquí tenemos más 2a, más 6a. Si yo sumo esto me va a dar 8a. Si sumo estos 4 que son negativos, también va a dar 8a. Entonces podemos simplificar esto con esto con esto, de tal manera que los que quedan para sumar van a ser a cuadrado con este a cuadrado, que va a dar como resultado y también puedo sumar 3 con 4 y con 2. Y ese sería el resultado de la suma de estas tres fracciones. En este ejercicio, de la misma manera, tenemos que encontrar primero el mínimo común múltiplo de los denominadores. En esta parte te ayudaré a encontrar el mínimo común múltiplo y el resto tú lo trabajarás en casa. Aquí podemos factorizar, ¿qué cosa? X. Si factorizamos X, ¿qué nos queda acá? Nos queda 1 más, si factorizamos X de X al cuadrado nos va a quedar X. De la misma forma factorizamos acá el X. X nos va a quedar 1 menos X. Si factorizamos de acá X nos va a quedar X paréntesis 1 menos, si factorizamos X de X a la 3 nos va a quedar X al cuadrado. Pero acá tenemos, ¿qué cosa? Diferencia de cuadrados. Entonces podemos seguir escribiendo como X 1 menos X y 1 más X, de tal manera que el mínimo común múltiplo de esta expresión sería los factores comunes y no comunes. Los comunes van a ser X con su mayor exponente, en este caso va a ser X. Los factores no comunes, no hay factores comunes, los no comunes, que sería 1 más X y 1 menos X. Entonces ahora te invito a que continúes con la suma de esta fracción. Como pudimos ver, para poder resolver suma y resta de fracciones algebraicas es muy importante encontrar primero el mínimo común múltiplo, que para nosotros es el común denominador. Ahora quiero invitarte a que sigas practicando en tu cuaderno los ejercicios que están en la página 276 del texto del Ministerio de Educación. No te olvides visitarnos en las redes sociales y en la página oficial de Educa Bolivia. Conmigo, hasta la próxima. Chao, chao. ...2021... año por la recuperación del derecho a la educación. Recuerda tomar distancia y evita contagios. Cuídate y cuida a los demás.